venga de una parte del mundo, el Líbano concretamente, en la que la cuestión de las fronteras desde hace mucho tiempo están perfectamente establecidas y son de una gran rigidez, lo cual dificulta sobremanera la vida cotidiana desde hace, ya digo, mucho tiempo. Me refiero a fronteras de carácter mental, de carácter religioso, de carácter político, muchas de las cuales también tienen un origen occidental, no solamente son fruto, digamos, de la propia actividad de la población libanesa. Pero bueno, sobre todo esto profundizaremos seguramente más tarde, ¿no? Jumeirah Haddad es activista por los derechos humanos y por los derechos de las mujeres, es periodista y ha trabajado durante mucho tiempo en las páginas culturales del periódico libanés An-Nahar, es oradora pública, pero sobre todo es escritora, y en su faceta de escritora, fundamentalmente yo creo que ella insiste enormemente en reivindicar su faceta como poeta, ¿no? Otra cuestión que quisiera comentaros en su currículum ya bastante extenso, a pesar de su juventud, ya realmente extenso, ¿no?, es el hecho de que ella tuvo la iniciativa, que ha sido muy polémica en el mundo árabe, no solamente en el libanés, sino en otras partes de los territorios árabes, ¿no? Me refiero a la publicación de una revista llamada Hasad, Cuerpo, ¿no?, donde se han recogido un conjunto de textos, ¿no?, de carácter literario, de carácter reflexivo, y también imágenes, ¿no?, fotografías, ¿no?, que hablaban de diferentes cuestiones relativas a la sexualidad y al cuerpo humano, sobre todo en su dimensión fundamentalmente sexual, pero no exclusivamente, tratando temas difíciles, ¿no?, tabú en la cultura libanesa y en otras culturas árabes, como la cuestión de la virginidad, la cuestión, por ejemplo, también de la homosexualidad, las relaciones sexuales con mujeres embarazadas, etcétera, 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 ¿no? Bien, de su ya extensa trayectoria, quisiera sugerir algunos de los libros, comentar algunos de los libros. De hecho, tiene 8 de ellos traducidos en español, en una editorial mexicana, Vaso Roto, ¿no? Pero antes de publicar algunos de los libros más conocidos en esta editorial a la que me acabo de referir, y sobre todo tengo en mente Superman es árabe, ¿no?, acerca de Dios, del matrimonio, del macho y de otros inventos desastrosos, que se publicó en Vaso Roto, ¿no? También quisiera citar otros trabajos suyos, ¿no? Probablemente el más conocido, yo creo que todavía a día de hoy, a pesar de que es anterior a este al que me acabo de referir, es el de Yo maté a Sherezade, Confesiones de una mujer árabe furiosa. Y previamente había publicado otros, algunos incluso en el que ella desempeñaba un papel como, digamos, directora de una antología de textos de poesía libanesa moderna, etcétera, etcétera. Bien, como veis, tiene una larga trayectoria, ¿no? Y para la tarde de hoy, lo que queremos proponeros, más que una ponencia o una charla o una conferencia al uso con Humana, vamos a tratar de establecer una especie como de conversación o conversatorio, como se suele decir, ¿no? Y yo creo que ella tiene mucho interés en que el público participe, digamos, lo máximo posible, o sea, que no sea únicamente tarea de Vicente y mía, digamos, un poco encauzar o dirigir esta actividad, ¿no? Bueno, pues nada, darle las gracias por estar aquí con nosotros en Valencia, y si os parece podemos empezar ya, ¿no? Entonces, me he referido al inicio al componente geográfico y cultural del que ella procede, es decir, la cultura libanesa, Líbano, ¿no? Yo creo que muchas de las afirmaciones que se pueden encontrar en Superman es árabe o Yo maté a Sherezade y en otros textos suyos, ¿no?, serían incomprensibles sin conocer un poco el trasfondo del que ella procede, ¿no? Yo creo que el Líbano, de todos los países árabes que yo conozco, es uno de los países más complejos. Tiene una enorme complejidad por el hecho de que en este país pequeño, de dimensiones reducidas, de alrededor 4,5 millones, 5 de personas, ¿no?, conviven 18 confesiones religiosas, lo cual es decir mucho, aunque las predominantes sea la confesión suní, chiita, chií o el cristianismo maronita. Existen muchos otros, existe la comunidad drusa, existen los siríacos, los caldeos, etcétera, 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 ¿no? Y esto es un elemento realmente muy a tener en cuenta, ¿no? De alguna forma esto, digamos, traspasa los textos que ella escribe, ¿no? Y su relación con el país en el que ella vive
y por el que ella se va a presentar a unas elecciones. De hecho, probablemente esto también aparezca en esta sesión de esta tarde, ¿no? Que ella va a concursar para unas elecciones al Parlamento libanés el año próximo en un grupo independiente. Pero en muchas ocasiones ella ha hablado de Líbano como un país esquizofrénico, Es cierto que es un país que pasó por unas brutales guerras civiles entre el año 75 y el 90, cuando ella era niña, tenía 4 o 5 años, creo recordar, ¿no? Entonces, las consecuencias de esa guerra todavía están presentes, ¿no? Bueno, hay que recordar que incluso tiempo después, 2006, ¿no? Hubo el conflicto entre Israel y fundamentalmente los partidarios de Hezbollah, ¿no? Bueno, entonces quería empezar por preguntarle justamente en relación a su propio país, ¿por qué ella habla de Líbano desde esa perspectiva? ¿Por qué es un país esquizofrénico? Buenas tardes y gracias a todos, y quiero también agradecer a Iván y a ti, Juan, y a Vicente. Estoy muy contenta de estar acá. ¿Por qué el Líbano es un país esquizofrénico? Pienso que la respuesta a una pregunta como esta es muy plural. Antes de todo, es un país esquizofrénico porque una gran parte de la sociedad pretende ser abierta, progresiva, pero solo en la superficie. Por ejemplo, yo siempre escucho hablar de Líbano, sobre todo en el mundo occidental, como el país más moderno o abierto de todos los países árabes. Para mí eso no es exacto. No es exacto porque debajo de esta libertad muy superficial que algunos y algunas tienen, hay una realidad muy difícil. Hay un país donde las mujeres no son tratadas como ciudadanas de primer nivel, son ciudadanas de segundo nivel. Hay muchas discriminaciones, hay muchas inigualdades económicas, sociales, hay también mucho racismo, y entonces yo no pienso que un país como este puede pretender de ser un país democrático, como lo hace el Líbano. Se dice es una república democrática, no lo es. También otra razón es que tuvimos una guerra civil muy violenta desde el 75, cuando yo tenía 5 años, hasta el 1990, cuando yo tenía 20. Es una guerra que ha destruido no solo mi infancia y juventud, sino también la infancia y juventud de muchas otras personas. Pero hasta ahora no hemos hecho nuestros cuentos, se dice, o nuestras cuentas con la guerra. La guerra sigue viviendo en el underground, en las almas de la gente, en la manera con las cuales se consideran y ven a los otros que son diferentes. Se habla mucho de convivencia, pero tampoco hay una verdadera convivencia. Hay a lo máximo un acto de tolerar al otro porque no se puede hacer de otro modo, y esta no es convivencia. Pero se pretende siempre que nosotros somos un país pluralista, y cantamos el elogio de esa pluralidad que tenemos, mientras la verdad es que esa pluralidad es
la raíz de todos nuestros problemas, porque aún, como he dicho, no hemos hecho nuestras cuentas con la guerra. Otra razón es que mucha gente da demasiado importancia a lo que piensa la otra gente. Y una sociedad como esta no puede ser auténtica porque siempre modela la manera con la cual se expresa o vive según las expectativas de los otros y no según sus propias convicciones. Y esto produce claramente personas esquizofrénicas. Una otra razón, y esto es un otro nivel del cual podemos discutir, es que el Líbano está un poco perdido entre ser árabe y no ser árabe. Desear ser occidental y no desearlo, ser abierto y no ser abierto. Y entonces no hay una identidad libanesa, o la identidad libanesa es este estado permanente de sentirse perdido sin saber lo que somos o lo que queremos ser. Yo, por ejemplo, escucho mucho cuando viajo, escucho mucho hablar de los musulmanes que son conservadores y los cristianos que son abiertos. Y eso, a decir la verdad, no refleja por nada la realidad del Líbano, porque yo crecí en una familia católica, cristiana, muy conservadora, y tenía ¿cómo se dice?, amigas musulmanas que tenían mucho más libertad de movimiento y de vida que yo mientras crecía. Y entonces me gusta siempre decir que cuando miramos al mundo árabe, tenemos la tendencia de considerarlo como un todo. Decimos el mundo árabe, pero hay 22 países diferentes en el mundo árabe. Y en el Líbano hay, sí, 19 comunidades religiosas diferentes, pero hay mucho más mini sociedades diferentes con valores diferentes que en un espacio geográfico muy pequeño y con políticos muy corruptos, y podéis imaginar con todos los problemas que nos rodean, como el conflicto en Siria, como la guerra en Siria, como el conflicto en Palestina, ¿qué quiere decir crecer y continuar a vivir en un país como el Líbano? No sería una exageración decir que es una guerra cotidiana, una guerra de otra forma, pero no es menos brutal de la guerra en el sentido literal de la guerra, porque es una guerra entre tú y ti mismo. Es una guerra en la cual siempre te pones la pregunta: ¿por qué sigo viviendo acá? ¿Por qué no me voy? ¿Qué puedo hacer para hacer mi vida y la vida de otros más tolerable? ¿Cuándo podríamos salir de ese túnel tan oscuro? ¿Cuándo tendremos el cambio que nos merecemos? Y tendemos también, cuando nos ponemos esas demandas, a apuntar los dedos al otro. A veces este otro es el musulmano si somos cristianos, o los cristianos si somos musulmanos, o a veces los países árabes
si somos nacionalistas libaneses o a veces el mundo occidental, pero olvidamos, sin generalizar, que el primer culpable, el primer responsable son los libaneses mismos. Son responsables porque no quieren confrontar con sus problemas, se dice, con sus problemas, con sus conflictos, y esto está aumentando la crisis a vez de solucionarla. Porque no podemos solucionar un problema si lo ponemos bajo de la alfombra. Y somos de verdad muy talentuosos en poner todos nuestros problemas bajo de la alfombra. No sé si Vicente querías hacer... Sí, sí, yo quiero, bueno, es una breve acotación para ver si puedes desarrollarlo algo. Tal y como describes el Líbano, es más bien un crisol de diferentes religiones, etnias, diferentes tradiciones, y sin embargo tú lo caracterizas como esquizofrénico. Esquizofrénico generalmente opone dos términos, y dos términos que están en franca contradicción. Y da la sensación de que desde tu perspectiva es una cuestión de modernidad respecto a tradición. Entonces, ¿podrías elaborar por qué en lugar de ver dentro de los conflictos del Líbano una multiplicidad de elementos que hay que sintetizar, lo ves como un enfrentamiento entre dos extremos? Sí, tienes razón. A vez de hablar de esquizofrenia, tenía que hablar de múltiples personalidades, porque esto sería más adecuado, ya que yo por nada pienso que es la modernidad contra la tradición, porque la tradición hace parte de la modernidad y hace parte de la cultura de un país, y no puedes tener modernidad sin respetar también a tu tradición. Pero el verdadero problema no es la existencia de ese pluralismo que es fuente de riqueza, es que ese pluralismo es fuente de conflictos, a vez de ser fuente de enriquecimiento mutual. Entonces es nuestra actitud con este pluralismo que es el problema. No lo consideramos como una razón de riqueza, sino como un problema, porque cada grupo tiene que ser el grupo que tiene el control, y tener el control quiere decir que imponer tu modo de vivir y tu modo de pensar a todos los otros. Y en el Líbano, tengo que decir, donde hay ahora más y más una minoría, y esto es otro problema, de cristianos, mientras antes eran la mayoría, muchos cristianos ahora se sienten, ¿cómo se dice?, en peligro, porque su manera, aún hay muchas maneras también en los cristianos de vivir y de ver el mundo, se sienten en peligro porque piensan que van a perder su derecho a elegir cómo quieren vivir y cómo quieren expresarse y cómo quieren pensar. Bueno, yo quería decir, al hilo de lo que acaba de comentar ahora Yumana, que claro, el Líbano es un país realmente muy complejo, pero hay que revisar un poco la historia. Es decir, en parte las dificultades de no entendimiento, creo yo, entre las diferentes comunidades se remontan hace mucho tiempo, ¿no? Por un lado, digamos, existe un censo que todavía está vigente a pesar de que se hizo en 1932, ¿no? Que no es real ese censo, ¿no? Porque no corresponde realmente a la población chií o suní o cristiano maronita. Por ejemplo, ya acaba de comentar que los cristianos, digamos, han descendido
respecto a otras comunidades que viven en el Líbano, ¿no? Pero en cambio hay una especie como de status quo un poco falso, por el cual el reparto del poder, incluso el reparto de los puestos en el Parlamento, el primer ministro, por ejemplo, o, digamos, o cualquier otra función importante dentro de la vida legislativa, está a partir de una decisión que se tomó después de la independencia de Líbano con respecto a los colonizadores franceses, ¿no? Y que en el fondo no es real, no corresponde a cómo ha ido cambiando, mutando el propio país, ¿no? Sí, pero no es solo esto el problema. El problema es que esta división del poder es muy confesional. Quiere decir, el presidente tiene que ser maronita, el presidente de la Cámara de Diputados tiene que ser chiita y el primer ministro tiene que ser sunita. Y es todo el país está, o el concepto, porque cuando se habla de Líbano el concepto del Líbano está basado sobre las religiones diferentes a vez del concepto de ser ciudadanos. Y entonces los libaneses antes de ser libaneses, son maronitas, son ortodoxos, son druses, son chiitas, son sunitas. El sentimiento de pertenencia libanesa es muy secundario al sentimiento de pertenencia religiosa, y eso no puede formar un verdadero país, no puede formar una nación. Y entonces, claro que la solución sería de transformar la vida política a la base del mérito, se dice, y no a la base de la religión, pero eso pone otro problema porque todos los líderes religiosos ¿cómo se dice? No quieren esto porque no quieren perder el poder que tienen. Bueno, hay muchas otras cuestiones que tratar, pero quería, por ejemplo, mencionar otra de un calibre distinto a las que acaban de aflorar en esta conversación, ¿no? Y es que justamente durante los años de las guerras civiles, ¿no? Y teniendo en cuenta que tú, como bien has dicho, vienes de una familia cristiana maronita muy conservadora, y que, esto no lo has dicho, pero estuviste 14 años... Católica, no maronita. Maronita, perdón. Greca católica, es griega una católica. forma de catolicismo del Oriente. Del Oriente, ¿no? Pero que estuviste 14 años en una escuela católica, ¿no? Sí. De monjas. Con monjas, bueno, sí. Pero a pesar, Mala suerte. A pesar de estas imposiciones de carácter religioso, conseguiste encontrar un camino un poco inesperado, y que relatas en alguno de tus libros, ¿no? El hallazgo fortuito de un libro en la biblioteca de tu padre, bueno, de tu padre y tu madre, o solo, me imagino que la compartían los dos, ¿no? Sí. Que era en concreto un libro del Marqués de Sade, Justine, o las desgracias de la virtud. Sí. Los infortunios de la virtud, les malheurs de la vertu, creo que Oui. es, ¿no? Bueno, entonces, ese libro, ¿qué mundos te abrió? Porque tú creo tenías 14 años, ¿o cuántos años? 12 años tenías entonces, ¿no? ¿Qué tipo de perspectivas encontraste en ese libro, que imagino que sería bastante chocante, sobre todo en comparación con el ámbito cotidiano en el que estabas inmersa? Sí. ¿Sabes? Crecer en un país donde puedes ver cadáveres cuando estás yendo a la escuela, o tienes que huir a un, ¿cómo se dice? Shelter. Refugio. A un refugio a la 1 de la noche porque empiezan las explosiones. Es como crecer en una prisión. También crecer en una familia conservadora, tan como la mía, y ir a una escuela de monjas es otra prisión. También crecer en una comunidad muy pobre, porque yo soy de una familia muy pobre, donde mis padres han hecho todo lo posible solo para podernos educar, y esto es lo maravilloso lo más maravilloso que unos padres pueden hacer para sus hijos, porque han cambiado mi vida por eso. Es otra prisión.
Y la única salvación que tuve en mi vida, el único modo de poder soñar o respirar o esperar con otra realidad un día, fueron los libros. Yo digo siempre que los libros me han salvado la vida y no es una exageración. Y entonces leía mucho desde muy joven y también acumulaba mucha furia desde muy joven, porque es una furia que no podía expresarse por el ámbito donde yo crecía. Entonces me transformaba en un volcán que esperaba el momento de explotar. Y descubrir un día un libro escondido en la librería de mi padre sobre uno de los estantes más altos. Él pensaba que yo era un ángel, yo claramente no lo era. Entonces descubrir el libro de Justine o Las infortunes de la virtud fue, claro, un gran shock para mí, pero también una forma de venganza sobre la hipocresía que ya había descubierto poco a poco con los años pasados en una familia y una comunidad y una escuela muy conservadores. Había descubierto las dobles misuras, había descubierto cómo el pensamiento o las palabras dichas y las acciones no coincidan por nada. Y también fue esta lectura una gran liberación para mí, porque esta niña que yo era soñaba siempre también con escribir y no podía expresarse con todas esas cadenas o en todas esas prisiones donde crecía. Y entonces me ha dado una gran dosis de libertad, de transgresión. Y yo la necesitaba, esta dosis, para poder pensar, por lo menos al inicio, que en mi cabeza, en mi mente, en mi imaginación, tengo la libertad de pensar con todo, porque también crecemos en esta parte del mundo, o muchos de nosotros, con el miedo de pensar, no solo de decir, sino de pensar las cosas, porque te dicen siempre, esto es muy malo, esto es haram, esto no lo pueden decir las niñas. Y entonces fue como una bofeteada o como un seísmo muy sano en mi caso. A pesar de toda la violencia que había en el libro, pero no sé cómo, por cuál milagro pude absorber, ¿se dice? Absorber la dosis de transgresión sin ser afectada por la violencia del texto. Y entonces, así es que poco a poco empecé a comprender con otras lecturas, a veces mucho más interesantes, a veces menos, pero igualmente liberadoras, la importancia de la palabra libre y de la libertad. ¿De qué quiere decir un viaje hacia la libertad? Porque la libertad, claro, es un viaje que no se termina y que hacemos cada día. Y es así que tuve el valor de empezar a escribir. Entonces fue un momento muy importante y vital en mi carrera.
Pero bueno, a esa lectura siguieron otras, ¿no? Lolita de Nabokov, Sexus de Henry Miller, creo que también Anaïs Nin y demás, ¿no? Y yo creo que eso también supuso un enfrentamiento con tu propio padre, ¿no? Sí, porque un día cuando yo he escrito sobre eso en mi libro Yo maté a Sherazade, que es en gran parte muy autobiográfico, él cuando ha leído el libro me ha dicho, pero ¿cómo has podido leer esos libros en aquella edad? Y yo le he leído, pero le he dicho, pero la verdadera pregunta, tú que eres tan conservador, ¿por qué tenías esos libros en tu librería? Y entonces se cayó. Bueno, me gusta mucho una expresión que utiliza tu padre, ¿no? En un momento determinado citas a tu padre diciendo, en lugar de proponer la palabra pene, ¿por qué no dices columna? Sí, ¿no? porque muy elegante. ¿sabes? Sí, porque la lengua árabe es una de las lenguas más ricas, con un vocabulario que no se termina. Pero hay una tendencia, por ese miedo de decir las cosas tal como son, hay una tendencia a veces exagerada hacia las metáforas y las formas de decir las mismas cosas, pero de manera menos directa. Y siempre me ha enfadado esta tendencia, porque para mí también ha sido, la he considerado como una forma de cobardía, porque claro que las metáforas son maravillosas y hacen parte del lenguaje y de la poética del lenguaje, pero tienen que ser una elección del escritor y no una forma de huir de decir las cosas o las verdades tal como son. Y entonces un día que ha leído una poesía que yo he escrito sobre el pene, pero no todas mis poesías son sobre el pene. No tenemos que dar esta impresión al público, por favor. Escribo también sobre temas mucho menos serios que el pene. Me ha dicho, pero ¿por qué has utilizado esta palabra? ¿Por qué no has utilizado una palabra como columna? ¿Cómo se dice pene en árabe? El eir. El eir. Sí. Y entonces, ¿por qué no has utilizado una palabra más elegante? Y yo le he dicho que ya estoy harta de todas las columnas y las metáforas fálicas que utilizamos y que quiero decir pene, simplemente así. Bueno, una buena demostración de que estaba realmente harta de ese tipo de eufemismos, ¿no? Es el hecho de que, como he comentado al principio en la presentación, decidieras emprender una aventura de bastante riesgo, que suponía la publicación de la revista Jasad, ¿no? Jasad, sí. ¿no? Cuerpo. Sí. Entonces, es una revista que empezó a publicarse en el 2008, creo que ha dejado de publicarse, pero por problemas económicos, me parece, fundamentalmente, sí. ¿no? Aunque creo que tienes la idea de llevarla online, ¿no? Sí. Una cosa que me resulta curiosa, o tal vez no tan curiosa, pero bueno, es el hecho de que gran parte de los abonados de esa revista procedan de Arabia Saudí. Sí, porque esta revista se vendía en el Líbano, pero en los países árabes era censurada. Y entonces, pero podía enviarla por correo rápido, por DHL, porque no pueden controlar todos los correos rápidos que llegan en Arabia Saudita o en los países del Golfo. Y había muchísimos abonados allá. Pero tengo que decir que también los problemas económicos han sido una forma de censura, porque cuando después de 2 años y después de una guerra muy fuerte contra la censura que querían imponerme, ninguna agencia de publicidad acepta de poner publicidades en la revista. Esta es otra forma de censurarte, porque ellos saben que no puede continuar a vivir una revista sin publicidad y que las ventas nunca pueden ser suficientes. Pero ha sido una experiencia muy también importante en mi vida, porque todos los escritores eran árabes, del mundo árabe, y ha provocado esta revista una discusión
y una controversia muy sanas sobre el tabú del cuerpo en el mundo árabe y sobre el hecho de que ese tabú está generando gente malata, se dice, ¿no? Enferma. Enferma, claro, porque cuando tú no tienes, no puedes, cuando tu cuerpo no te pertenece, que seas hombre o mujer, porque los hombres también tienen problemas, cuando tienes miedo de las necesidades naturales de ese cuerpo, cuando tienes problemas como matrimonio de niñas, como considerar la homosexualidad un crimen, como violencia conyugal, tú haces parte de una sociedad enferma y tenemos que hablar de nuestra enfermedad para empezar a superarlo, ¿no? A superarla o a guarirla, Curarla. a curarla. Perdonen mi castellano. Bueno, ¿querías preguntar algo más, Vicente? No. Bueno, en relación también a este tema, y teniendo en cuenta lo que nos has dicho de tu país, no deja de ser sorprendente que, habiendo lanzado una iniciativa como esta revista, habiéndote declarado claramente como atea, como excristiana, lo has dicho muchas veces, soy excristiana, ¿no? En cambio, eres muy solicitada en los medios de comunicación. Yo he tenido ocasión de ver muchas grabaciones de diferentes televisiones en el Líbano, ¿no? En la que, bueno, eran en árabe y lamentablemente no lo podía entender, pero obviamente sí que había un interés por lo que tú podías decir, pero he seguido otras declaraciones tuyas en inglés y en francés que sí entiendo, ¿no? Entonces, digamos, ¿cómo explicas este interés por tu trabajo, merecido sin duda, pero al mismo tiempo el hecho de que digas cosas que a veces son muy fuertes para una mentalidad cerrada y bastante, digamos, limitada en ese sentido, ¿no? Sí, se puede resumir la razón de este interés en una frase que siempre me dicen muchas personas: gracias por decir lo que no tenemos la posibilidad o el valor de decir. Y esto quiere decir que hay muchas personas que la piensan así, pero que no tienen la oportunidad o la locura, quizás, de decirlas. Y yo pienso que, porque hay mucha gente que me dice, pero bueno, yo estoy viviendo mi vida como quiero, pero en secreto. ¿Y por qué tengo que hacer de esto algo público? Y yo pienso que en un país donde hay esta división o todas estas divisiones, es un acto político decir lo que eres, simplemente decir yo soy así y es mi derecho ser así, es mi derecho ser diferente, es mi derecho a expresarme, así como es tu derecho ser así y no puedes imponerme tu manera de pensar. Y claro que estas posiciones de un lado me han traído amenazas, insultos y críticas, pero también me han traído un gran apoyo de gente que a veces no te imaginas que pueden apoyar un pensamiento como el tuyo, y me ha enseñado otra vez, porque es una lección que se repite en mi vida, no engañarme por las apariencias, porque las apariencias muchas veces no desvelan lo que hay detrás, y lo que hay detrás a veces necesita solo una palabra dicha por otra persona en público para poder tener el valor de expresarse también. Bueno, ahora yo quisiera pasar a algo más concreto, que hemos comentado un poco de refilón, digamos, en el encuentro anterior que hemos tenido en la cátedra, ¿no? Pero que creo que es conveniente que lo compartamos entre todas y todos, ¿no? Y es,
como he dicho antes, probablemente tu libro más conocido hasta el momento es el de Yo maté a Sherazade, ¿no? Entonces hay que leer el libro para entender, aunque seguramente ella lo va a explicar a continuación, ¿no? Si lo desea, ese deseo de matar a Sherazade, ¿a qué se refiere? Lo digo porque fundamentalmente a lo largo de bastante tiempo muchos autores y autoras, ¿no? Concretamente una gran autora del pensamiento árabe, que es Fatema Mernissi, ha reivindicado la figura de Sherazade como aquel personaje de las Mil y una noches, ¿no? Que conseguía, digamos, salvar la vida día tras día relatando una serie de historias al Shahriar, ¿no? Para evitar que el sultán la decapitara, como había hecho anteriormente con otras mujeres, con otras esposas y demás, ¿no? Entonces, digamos, la mujer narradora, la mujer que mediante argucias, mediante su inteligencia, su capacidad de negociar o de encontrar el hueco para sobrevivir, había sido visto como algo realmente positivo, y en el libro El harén y Occidente de Fatema Mernissi ya lo expresa con mucho detalle, y también hay otras personas que se han interesado por esta materia. Me gustaría conocer un poco cuál es la posición que tú adoptas. ¿Por qué decides eliminar a un personaje femenino significativo en la cultura árabe? Bueno, claro que como has dicho tú, el personaje, no sé si todos conocen la historia de Sherazade, de quién es un personaje de ficción muy importante en la cultura árabe, en un libro que se llama Las Mil y Unas Noches. Y entonces hay ese sultano que ha sido la cual esposa le ha sido infiel, se dice. Y entonces, para evitar otra vez de que eso suceda, él ha decidido cada día de casarse con una virgen, claro, porque los árabes tienen una obsesión con las vírgenes, no sé por qué. Les digo siempre, ¿por qué no una mujer con un poco de experiencia para cambiar un poco? Pero todos quieren vírgenes. Y decide de casarse cada día con una virgen y matarla después de la noche, ¿cómo se dice? La noche de nupcias. Nupcial, sí. Nupcial, para que evita de que ella sea infiel a él. Hasta el momento y ha hecho así con muchas mujeres, hasta que viene Sherazade. Sherazade era una mujer de gran cultura, muy inteligente, y entonces encontró el método con el cual puede evitar de ser matada, contando cada noche una historia al sultano, pero sin terminarla. Y antes de que se termine, se callaba y le decía: si me dejas vivir hasta mañana, te cuento cómo se termina el cuento. Y el sultán quería saber cómo se termina, era intrigado, quería saber cómo se terminaba el cuento, y entonces la decía vivir hasta el día siguiente, y así el día siguiente hasta el otro día, y así ha vivido por 1001 noches, contando 1001 historias, y después de estas 1001 noches el sultán se enamoró de verdad de Sherazade y decidió que no vaya a matarla. Entonces tuvieron que estar miles y miles de víctimas para que por fin el sultán pueda dar su confianza a la mujer. Cuando uno escucha, claro, yo como todos, y lo digo en el libro, tengo mucha admiración por la cultura de este personaje. Es un personaje que ha sido escrito desde hace siglos, y entonces es algo muy de vanguardia que una mujer sea tan inteligente para poder sobrevivir a la brutalidad del sultán, pero siempre tenía un problema con esa Sherazade. Y mi problema era que ella tenía que contar una historia, entonces dar algo a la autoridad, que era en ese caso el sultán, para poder tener un derecho básico que era de seguir viviendo. Entonces, para mí,
estaba negociando sobre sus derechos fundamentales. Claro, negociando con inteligencia, pero negociando. Y encontré que este personaje o este carácter de Sherazade, de la mujer que cuenta historias o que da algo para tener algo, existe hasta ahora y existe aún más de antes. Y existe no solo en el mundo árabe, sino también en el mundo occidental, porque en el mundo occidental hay otras formas de dar de la mujer que da a la autoridad para tener su derecho básico. Y decidí matarla, pero no eliminarla. Decidí matarla para que pueda nacer otra vez y nacer contando sus historias, esta narradora maravillosa, para su propio placer y no para tener algo que era ya suyo, en mi opinión. Y entonces para mí era una forma de deconstruir el mito o el cuento y de manera a empoderar más a la mujer y para decirle tenemos que cerrar con estas con estos compromisos y negociaciones y tenemos que empezar a contar las historias nuestras solo porque tenemos ganas de contarlas y no porque tenemos que salvarnos con el cuento. Y eso es porque la maté. Bueno, pues después de esta muerte... Y estoy dispuesta a matar a otras personas que piensan de la misma manera, entonces... Pero pienso que tú no. Quizás en el público vamos a ver qué crimen vamos a cometer. Exacto. Hoy. Creo que sería un momento muy oportuno para que los públicos se expresen. Entonces, la palabra es vuestra. Sí. Adelante, cualquier pregunta, comentario. Sí. Está ahí en medio. De la pluralidad que hablabas que hay en el Líbano, por ejemplo, yo soy marroquí y dentro de esa pluralidad hay un porcentaje muy importante que es de inmigrantes, es decir, que se nos llama Jelia. No sé cómo... Jelia. Y que para mí forman parte de esa esquizofrenia que has hablado. Por ejemplo, hay muchos artículos o estudios que dicen que la gente que ha inmigrado se han llevado como la imagen de su país de esos años y son incluso más conservadores que los propios que se han mantenido en el país. ¿Existe ese porcentaje dentro de la pluralidad del Líbano? Sí. Por ejemplo, te doy un ejemplo muy concreto. Cuando yo viajé en el Brasil, el Líbano cuenta con 4 millones de libaneses y ahora también con 2,5 millones de sirianos, porque hay muchos refugiados. En el Brasil solo hay 10 millones de libaneses o de gente de origen libanés. Y cuando yo me he encontrado en mis eventos con esta gente de origen libanés, es como si el tiempo para ellos fue, ¿cómo se dice? Se ha detenido en el momento en el cual se han ido. Su manera de hablar, su manera de imaginar a su país, sus valores, su manera de comportarse, todo, y sobre todo cuando hablaban en árabe. Cuando hablaban en portugués, se volvían como brasileños, pero cuando hablaban en árabe, es como si el lenguaje llevaba con él toda esta tradición. Y entonces sí hay muchos de estos libaneses que ya para ellos el tiempo se ha detenido en el momento en el cual han dejado el país. No sé si esto era tu pregunta.
Sí, más o menos, pero me refería a cómo se comportaban dentro de la sociedad libanesa, cómo formaban parte de esa esquizofrenia. No forman parte, desgraciadamente, porque a veces, si puedes considerar una cierta forma de ayuda financiero permanente, así sí hay conexiones, porque hay muchos libaneses en el Líbano que siguen sobreviviendo solo porque hay muchos libaneses de su familia en el extranjero que les ayuden. Pero, por ejemplo, no tienen el derecho de votar los libaneses, aún los que tienen la identidad o el pasaporte libanés, pero que viven en otros países, no pueden votar en sus países cuando hay las elecciones en el Líbano. Y ahora hay una discusión sobre cuánto estos millones y millones de libaneses podrían cambiar un poco el paisaje político, por ejemplo, como dar solo un ejemplo, en el Líbano si tuvieran el derecho de votar. Vale, muchas gracias. Gracias. ¿Más preguntas? Sí. Hola, bueno, muchas gracias. Me ha gustado mucho oírte y descubrirte. Gracias. Bueno, me interesa mucho, pues como escritora, te quería hacer alguna pregunta. Si he entendido bien, eres sobre todo poeta y es un género difícil. Quería saber por qué has elegido hacer poesía antes que otro tipo de cosas, otro tipo de géneros. Y también quería saber por la lengua, ¿no? En el Líbano, bueno, creo que has elegido el árabe como lengua de escritura, pero también conviven otras lenguas, el francés, el inglés. Quería saber cómo eso está en tu mente, ¿no? Cómo se mezclan esas lenguas, si te autotraduces, si has escrito también en francés o en inglés, y cómo eso enriquece tu escritura o no, esos trasvases, ese entre-deux es cultural a través de la lengua. Y luego... No voy a olvidar así. No puedes pues, hacerme tres vale, preguntas. Esas dos. Es que... Tengo 47 años, no soy tan joven como lo ha dicho Juan, empiezo a Vale. olvidar cosas. Bueno, pues esas dos. Tengo muchas cosas, pero con eso es suficiente. Ok, o Gracias. quizás espere que yo puedo responder y... ¿Cuál era la primera? Pero no sinceramente, ¿cuál era la ¿Por qué primera? la poesía? ¿Por qué la poesía? Ok. Sí, sabes que puede parecer un poco una respuesta poética, quizás, pero es la verdad. Nunca eliges tú lo que quieres escribir. Es las palabras que te eligen y es el género que te elige. Y también he notado desde el primer día en el cual escribí mi primera poesía, tenía 12 años, hasta ahora, después de haber escrito teatro, ensayos, una novela, un libro para niños, que en todas esas formas hay siempre poesía. Nunca puedo escribir nada sin tener una parte, la parte más quizás esencial de mí, que es la poeta, en ese libro. Y no es una decisión consciente, es algo que es... Y, ¿sabes? La escritura es como, siempre para mí es como descubrir tú mismo. Y para mí el mejor método para descubrirme ha siempre sido, y para expresarme, ha siempre sido la poesía. Hablando de tu segunda pregunta sobre las lenguas en el Líbano, sí, al menos hablamos 2 lenguas. Yo hablo 7, pero al menos 2. El árabe y el francés o el árabe y el inglés. Entonces, en todas las escuelas, aún públicas, hay las 2 lenguas, puedes elegir. Pero una gran mayoría habla 3 lenguas, porque el inglés es ahora casi... no puedes no impararlo con todas las películas, con las canciones. Mis hijos han empezado a hablar inglés antes de que lo imparan en la escuela. Y esto yo personalmente, porque puedo solo hablar de mí misma, lo siempre he considerado como
no como un entre-deux, sino como una riqueza, porque sé cuánto las lenguas pueden cambiar tu vida, pueden enriquecer tu vida, cuánto leer un libro en su lengua original es una cosa maravillosa, cuando poder hablar con la gente con su lengua es algo fenomenal, porque te puede hacer descubrir cosas que quizás con una lengua media no podrías descubrir. Y entonces es una particularidad que me gusta muchísimo en los libaneses. Y también hace parte de esta pluralidad o de este deseo del otro diferente que tenemos. Entonces es algo positivo. Bien, y por favor, sí. antes de terminar, por favor, déjame como 5 o 7 minutos porque quisiera concluir con una poesía. Bueno, pues antes de la poesía prometida, ¿hay alguna otra pregunta? Sí, ahí delante. Bueno, primera cosa, esquizofrenia sí que la comparten, yo pienso que todos los países árabes, porque siempre todos están en esa patología. Quería preguntarte además, porque yo veo que eres famosa más en el occidente que en el oriente, porque yo soy marroquí. La verdad, hasta que estoy en occidente escucho de ti, pero en el mundo oriental árabe no te he escuchado en canales, por ejemplo, de cultura como Beit el Qasid, el Mayadin o programa. No sé, por ser atea, a lo mejor por eso los canales esa que tienen, no sé por qué. No sé si esto es muy exacto, porque depende de qué sigues o de qué ves. Pero soy, al decir la verdad, mucho más conocida en Oriente. Quizás en el norte de África es algo un poco diferente, porque, pero he hecho, por ejemplo, en Marruecos muchas veces tours muy largos con mis libros, pero en el norte de África es un poco diferente del Bilad al-Sham, que es la región donde estoy, entonces la Siria, la Jordania, la Palestina, también los países del Golfo. Es un poco y quizás estás de acuerdo, es un poco una otra cultura. Y también hay otra mezcla en el África del Norte, en los países que no son todos árabes también, hay muchos amazigues y hay una mezcla muy interesante. Y entonces, para nosotros también es un mundo, no decimos mundo árabe, decimos Norte de África, por ejemplo, en el Líbano, para hablar de Marruecos, de Argelia, de Tunisia y de Libia. Pero sois árabes, no estoy diciendo el contrario, pero... ¿Alguna pregunta más? Sí. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. No sé si escuché bien al inicio, pero entendí que hay algunos de tus libros que están publicados en editoriales mexicanas. Sí. Nada más quería saber cuál es tu relación con México. Yo soy mexicano. Ok, encantada. Yo tengo una historia de amor no con el México solo, pero con América Latina. Y tuve la suerte de encontrar mi editora en un festival en Colombia, en Medellín, donde yo participaba. Y entonces ella tiene también sede aquí en España, y me pareció muy interesante porque así podría ser publicada en América Latina y también en España. Y en septiembre estuve en México para hacer una serie de conferencias en la Ciudad de México y en Puebla también, y no era mi primera vez. Entonces es
es un país y un continente donde, por ejemplo, solo para poder describirte, me gustaría morir. Pero antes vivir un poco, antes de morir, claro. ¿Sabes lo que entiendo? Me gustaría ir a vivir ahí una parte de mi vida. Bueno, yo quería preguntarte que, teniendo en cuenta tu larga trayectoria en lo que se refiere, digamos, a la defensa, a la lucha por los derechos de las mujeres, y teniendo también en cuenta que te vas a presentar a las elecciones el año próximo en una candidatura independiente, querría saber cuál va a ser tu programa con respecto a las mujeres y a la comunidad de lesbianas, gays, transexuales y transgénero en Líbano. Voy a matar todos los hombres libaneses. No, yo no soy ese tipo de feminista, todo el contrario. Claro que necesitamos mucho trabajo en el Líbano al nivel de las leyes. Por ejemplo, hasta ahora la mujer libanesa no puede dar su nacionalidad. Terrorismo libanés. Hasta ahora la mujer libanesa, por ejemplo, si se casa con un extranjero, no puede dar su nacionalidad a sus hijos. Eso para... Yo, una mujer que trabaja desde 25 años y que es completamente responsable de sus 2 hijos, no puedo abrir una cuenta en banca para mis hijos porque tiene que ser el padre a abrir la cuenta. Cosas así. Estamos avanzando. Hay muchas organizaciones maravillosas que están trabajando para mejorar la situación de las mujeres en el Líbano. No solo las mujeres libaneses en el Líbano, porque también hay muchas mujeres, por ejemplo, de África que trabajan en el Líbano en condiciones horribles. Y hay muchas mujeres refugiadas en el Líbano también que viven en condiciones horribles. Pero estamos avanzando poco a poco y mucho más despacio de que nos gustaría. Y entonces hay una gran parte de mi programa dedicada al empoderar a la mujer, y no solo al cambiar las leyes, sino también la educación, porque yo pienso que una gran parte de nuestros problemas no es solo las leyes, sino también los esquemas que repetimos cuando educamos a nuestros hijos. Entonces, hay, por ejemplo, el proyecto de incluir en las escuelas desde los 7 años una educación de, ¿cómo se dice?, sobre la igualdad entre todos los seres humanos, que tiene que ser dada a los niños y a las niñas, y esta no es disponible ahora, para empezar a producir generaciones que piensan diversamente y que se consideran diversamente. Porque cuando yo, por ejemplo, iba a la escuela de mi hijo, de uno de mis hijos, en clases donde los niños y las niñas tenían 13 años o 12 años, notaba en la mayoría de estos niños y de estas niñas las mismas ideas recibidas y los mismos prejuicios. Por ejemplo, los niños decían que las niñas son débiles y las niñas decían que ellas no tienen que hablar, cuando tienen que hablar tienen que tener una voz muy baja, no pueden hablar con una voz alta. Y entonces las mismas cadenas que condicionan a estas generaciones y que hacen que las niñas se ven como menos importantes de los niños, y donde los niños se ven como más fuertes de las niñas. Entonces Bueno, pues para no agotarla más, quizá podemos dar paso para el poema. Sí. ¿No hay más preguntas? ¿Así? Ok, sí. Una pregunta más. Quería preguntarte, la primera vez que quisiste escribir,
sobre qué querías escribir, qué querías expresar. Mi primer poema, quizás el único que tengo escrito con mi mano, porque en aquel día no había computadora, se intitulaba Mi libertad. Y lo he escrito después de haber escuchado un poema que se llama Libertad por un poeta francés que se llama Paul Éluard, que me ha dado una emoción muy fuerte y las ganas de escribir sobre libertad. Y en una parte de uno de mis libros digo que este texto o esta palabra con la cual empecé mi carrera de escritora, me gustaría que sea también la última palabra que escribo, porque, y es también un tatuaje aquí en árabe sobre mi mano, porque para mí es todo. Muchas gracias. Gracias. Voy a leer un extracto de un libro de poesía mío que se llama El retorno de Lilith. Por los que no conocen a Lilith, antes de Eva había una primera mujer. Y esta mujer no era hecha de la costilla de Adán, como Eva, fue creada de la tierra, así como Adán, mujer y hombre, Lilith y Adán. Y esta mujer, cuentan las mitologías, que era muy independiente, muy segura, confiante en sí misma, y no le gustaba el papel en el cual le reducía el hombre. Y no le gustaba el esquema de obedecer ciegamente al hombre, y entonces un día fue harta de todo esto y se fue. Dice Adán, yo te dejo, y se fue. Y Adán empezó a llorar porque era solo y no tenía nadie, no tenía un juguete con el cual jugar. Y en este momento Dios, también según la mitología, le ha decidido, bueno, voy a crearte una segunda mujer, pero esta vez voy a hacerlo bien. La voy a crear de tu costilla, así va a ser más obediente, porque sería una parte de ti, entonces tú serás el ser primordial y ella sería una parte de ti. Y esa fue Eva. Y entonces yo descubrí este mito de Lilith cuando yo tenía 33 años y me encantó porque para mí fue como una metáfora o un símbolo por esa dualidad que todas nosotras mujeres tenemos por dentro y tenemos que decidir en un cierto momento de nuestras vidas si ser una Lilith o una Eva. Y una Lilith no quiere decir ser enemiga del hombre, sino ser respetada ser respetadas por lo que somos, sin tener que hacer concesiones, mostrando y expresando nuestro poder femenino sin tener que siempre controlarlo y ocultarlo. Y entonces escribí este libro que se llama El retorno de Lilith y voy ahora a leer una parte de él. أنا ليليت إلهة الليلين العائدة من منفاها. Yo soy Lilith, la diosa de 2 noches que vuelve de su exilio. Soy Lilith, la mujer destino. Ningún macho escapa a mi suerte, ningún macho quisiera escapar. أنا ليليت المرأة القدر. لا يتملص ذكر من قدري ولا يريد ذكر أن يتملص. Soy Lilith,
que retorna del calabozo del olvido blanco, leona del Señor y diosa de 2 noches. Reúno aquello que no puede ser reunido en mi copa y lo bebo, ya que soy la sacerdotisa y el templo. Me hago el amor y me reproduzco para crear un pueblo de mi linaje, ya que mato a mis amantes para dar paso a los que aún no me han conocido. Yo, versículo de la manzana, los libros me han escrito, aún ustedes no me hayan leído. El deseo desenfrenado, la esposa rebelde, la realización de la lujuria que conduce a la ruina total. Los que me escuchan merecen la muerte y los que no me escuchan morirán de despecho. حارسة البئر أنا وملتقى الأضداد، القبلات على جسدي ندوب الذين حاولوا، من ناي الفخذين يطلع غنائي ومن غنائي تذهب اللعنة مياها في الأرض. Yo soy Lilith, la primera que nada llena, pues soy la comunión completa, la mujer rebelión y nunca la mujer sí, la cómplice en la creación y no la costilla de la mansedumbre. De la tierra Dios me moldeó para que fuese el origen, y de la costilla de Adán creó a Eva para que fuese la sombra. Diosa de 2 noches y reunión de los opuestos, solo relumbro en lo negro, solo asciendo al abismo, solo en el borde me sostengo. Soy la guardiana del pozo. Ningún suspiro se eleva de una garganta si no es lavado por la brasa de mis dedos. Yo soy Lilith, el vaso y el que lo llena. Vine para decir, tengo más que un vaso para beber. Vine para decir, está ciego el que lo llena. Vine para decir, Adán, Adán, tú te inquietas por tantas cosas cuando solo una es necesaria. اجمعني فالمطلوب واحد. تعال في سيول عينيك اجمعني، مسمر قممك في هاوياتي، وتنشق النمرة الكامنة عند مسقط الكتفين. No soy remisa ni la yegua dócil, soy el estremecimiento de la primera tentación. No soy remisa ni la yegua dócil, soy el desvanecimiento del último pesar. Destino de los conocedores y diosa de 2 noches, la unión del sueño y de la vigilia. Yo, la poeta feto, perdiéndome gané mi vida. Regreso de mi exilio para ser la esposa de los 7 días y las cenizas de mañana. Regreso para sanar la costilla de Adán y liberar a cada hombre de su Eva. Yo soy Lilith y vuelvo de mi exilio para heredar la muerte de la madre que he criado. Muchísimas gracias. 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 Gracias, muchas gracias. Muy bien, estupendo, fantástico final. Gracias. Muchas gracias. Estar agotadísima, muerta. Muy Felicitaciones, ha sido maravilloso. Muchas gracias. Sobre todo cuando has leído en árabe. Sí.